Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy una vez más estamos en nuestros encuentros de los teletalleres. Quiero agradecerles y pedirles disculpas por la demora porque hemos tenido algunos problemitas técnicos, pero ya están solucionados. Y agradecerles a todos los que se han conectado. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristina Díaz, soy licenciada en Educación para la Salud de aquí del CEPSI y hoy estoy acompañada por mi colega, la licenciada Natalia Chazarreta, y por la doctora Florencia Lidva, que forma parte del equipo de la OCDE. Primero que nada, quiero agradecer a esta oficina, la Oficina de Comunicación a Distancia, porque siempre nos está brindando estos espacios de intercambio de experiencias y en este caso, como hoy, de los talleres. Quiero agradecer a la doctora Gómez Macedo, que es la encargada de este servicio, y a todo el personal de la OCDE, que siempre está acompañándonos en este proyecto tan hermoso que ha nacido ya hace 3 años. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es la prevención de la intoxicación por monóxido de carbono y le voy a dar lugar aquí a mi colega, que es la que va a comenzar. Muchas gracias a todos. Bien, buenos días. Decía aquí, Cristina, monóxido de carbono, que es muy frecuente en épocas de frío, sobre todo, que comience la aparición de casos y lo que el objetivo de este taller es que no lleguemos, que podamos evitar estas intoxicaciones por monóxido. El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico. Se produce por la combustión deficiente o insuficiente en algunos casos de sustancias como gas, nafta, queroseno, carbón, petróleo, madera, neumáticos, etc. Este tipo de fuentes de calor, en general todas se producen por una mala combustión, pueden producir el monóxido de carbono. Como les decía, es un gas altamente tóxico que lo que produce es combinarse el, al combinarse con hemoglobina, perdón, del cuerpo, produce la intoxicación. Las personas no se dan cuenta que pueden estar siendo intoxicadas por este tipo de gas porque es un gas incoloro, o sea, es decir, no tiene color, inodoro, no tiene olor, no se lo percibe por el olfato, insípido, no tiene sabor, no es irritante, no nos va a poder producir irritación en los ojos, ni en la boca, no lo vamos a percibir. Y eso lo vuelve peligroso justamente porque es imperceptible. ¿Cómo actúa nuestro cuerpo? Por lo general, el monóxido de carbono ingresa al organismo por las vías respiratorias. Se combina, como les decía hace un momento, con la hemoglobina de la sangre y y reduce la capacidad de absorber oxígeno a las células. Por lo general, la hemoglobina se combina con el oxígeno y es lo que nos da vida, es lo que produce nuestros pulmones y es lo que nos asegura la vida. En este caso, el monóxido nos va quitando esa capacidad de oxígeno y nos va retirando la posibilidad de respirar con normalidad. No nos damos cuenta porque la hemoglobina tiene como una afinidad mayor con el monóxido de carbono que con el oxígeno. Eso significa que si en un ambiente, por ejemplo, hay monóxido de carbono y oxígeno, la hemoglobina del cuerpo de la persona va a tomar más el monóxido que el oxígeno. Y eso va a hacer que en determinado momento la persona comience con una hipoxia, es decir, a faltarle el oxígeno del cuerpo. Lo que puede producir al cabo de un momento es la hipoxia de los órganos. Generalmente el más afectado es el cerebro. También puede producir problemas en el corazón y así sucesivamente a los demás órganos. Sabemos que la hipoxia, la falta de oxígeno, si esto se prolonga en el tiempo, puede llevar a la muerte también de las células. Y eso sí lo vuelve
ya una intoxicación grave y puede llevar a complicar incluso la vida. Los síntomas de intoxicación al principio son leves. Generalmente se comienza con un dolor de cabeza, que ante este único síntoma nosotros recomendamos siempre buscar un lugar abierto, salir de la habitación en la que estemos, porque por lo general, por el frío, como les decía, uno está con las puertas, las ventanas cerradas, o puede estar en una habitación, en una sala de reunión muy cerrada. Más la calefacción, esto vaya faltando el aire, no nos damos cuenta. Si tenemos dolor de cabeza, quiere decir que está faltando que el aire se renueve. El oxígeno está siendo cada vez más escaso para nuestro organismo. Entonces, en ese caso, salir hacia el lugar donde haya aire libre o bien abrir ventanas o puertas para que se renueve el aire. En otro momento también se puede sentir náuseas, vómitos, e incluso la gente va a sentir una especie de mareo o hasta zumbido en los oídos. Esto significa que la persona está comenzando a intoxicarse con el monóxido. Si la persona, como les decía, seguimos en el mismo ambiente o la persona sigue en el mismo ambiente, en esa sala de reunión, taller o lugar cerrado, con el pasar del tiempo, si permanece en ese lugar, va a haber un notorio compromiso del sistema nervioso. O sea, después decir que puede perder la conciencia, la visión de la persona va a ser borrosa, se puede dar una inclinación, como les decía, motriz, no va a tener fuerzas en su cuerpo, puede tener taquicardia, o sea, su ritmo cardíaco va a estar acelerado, también puede tener la respiración acelerada. Eso es en el caso de que la persona esté despierta. No olvidemos que también el monóxido de carbono muchas veces se da en horas del sueño, en el momento que estamos durmiendo. En ese caso no vamos a tener todo este tipo de alarmas para darnos cuenta que nos estamos intoxicando. Lo que suma más peligro a la noche en la hora de descanso. En el caso, sí. Quiero aportar también que hay que tener mucho cuidado en las horas de sueño, como nos dice Clarisa, y sobre todo cuando están dormidos y se presentan a veces muchos casos de personas alcoholizadas que están durmiendo y con este monóxido de carbono que causa toxicidad a nivel cerebral que provoca la muerte. Entonces, mucho cuidado para las personas que, bueno, que beben antes de dormir y que alcoholizados se despiertan más por esta toxicidad a nivel cerebral, ¿sí? Bien. Es cierto lo que dice la doc, y muchas veces cuando se vuelve de fiesta también son ocasiones en que uno no está con la advertencia de cómo está el ambiente. Y este tipo de accidentes ya han comenzado. Este año ha habido casos fatales en Buenos Aires, en un departamento, o sea, también son lugares pequeños muchas veces que la persona no se da cuenta y sobre todo si viene con un estado, sobre todo de alcoholismo, mucho menos. Eso va a sumar más peligro a este tipo de casos, que son más comunes lamentablemente. En el caso grave de intoxicación, la persona puede empezar a convulsionar y el conocimiento puede presentar un trauma y también, como decíamos, existe la fatalidad, que es la muerte. Ahora, es importante también saber las posibles fuentes de intoxicación. Como les decía, en primer lugar, las estadísticas nos arrojan que el que produce monóxido de carbono y accidentes, sobre todo intoxicación por monóxido, son los braseros. El uso del brasero, porque el brasero no solo tiene el uso de calefaccionar la casa, sino tiene un doble uso. Mucha gente lo utiliza para cocinar también. El tema del brasero, más adelante también un poquito, porque siempre recomendamos no usarlo, pero sabemos que mucha gente, debido a la situación económica, también lo hace, pero hay que tomar ciertas precauciones cuando se usa el brasero. Otra fuente de intoxicación es la cocina, porque también tiene una triple función.
o más funciones a veces, porque siempre nos sorprende la costumbre de la gente. La gente utiliza para cocinar, para calefaccionar la casa en invierno y muchas veces para secar las prendas de vestir, entre otras cosas. Eso puede llevar no solo a la intoxicación por monóxido, sino también a que muchas veces a raíz de poner la ropa muy cerca de los hornos se enciende la ropa y eso puede producir incendios, puede producir quemaduras por tener las puertas de los hornos abiertas a los niños. Entonces también más adelante vamos a ponerle un poquito más de atención a lo que es la cocina. Pero encabezan, digamos, las estadísticas de los que producen intoxicación por monóxido. Después los calefones, las estufas, los hogares a gas sobre todo, que son artefactos que ya se va a detener en eso, en explicarles que todo tiene su mantenimiento para que no lleguemos a la que sea una fuente de intoxicación verdadera. Los caños de escape de los autos. Muchas veces los garajes son cerrados y eso también hace que al encender, sobre todo en invierno, encender con tiempo el auto porque el motor, para que caliente el motor, siempre tengamos la precaución de que tienen que estar puertas del garaje abierto o si es el garaje al aire libre, bueno, digamos con paso libre, en ese caso no va a haber problema, pero si es cerrado, siempre hay que recordar que también el motor produce combustión y eso va a eliminar monóxido de carbono del auto y muchas veces pasa en el garaje. Cuando se ingresa al auto, las personas se intoxican con monóxido. También hay casos de accidentes fatales. Los termotanques de a leña y a gas también, los generadores eléctricos, sobre todo en fábricas y en talleres, también pueden producir esto. Siempre aquí la cuestión es lugar. Si está todo cerrado, no hay intercambio de aire, hay seguro, hay monóxido, presencia de monóxido de carbono siempre que haya una fuente de combustión. Bueno, aquí como decía mi colega, vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la prevención de lo que nosotros podemos hacer para que no suceda lo que es la intoxicación por monóxido, sobre todo en niños y bueno, en adultos también. Suele suceder en familias generalmente. Como bien decía ella, no hay que calefaccionar los ambientes con hornos ni hornallas en las cocinas. Es muy común y es mucho más fácil inclusive prender una hornalla si nos hace un poquitito de frío, en vez de abrigarnos, que por ahí sería otra opción, abrigarnos un poquito más y no prender una fuente de calor, pero por costumbre lo hacemos, a veces por una cuestión, sí, cultural también, prendemos la hornalla y estamos 2, 3, 4 horas y estamos en un ambiente cerrado. Siempre que vamos a prender una fuente de calor es muy importante que exista una breve ventilación, una ventana un poquito abierta, algo que circule el aire, porque lamentablemente este gas, que lo hemos nombrado varias veces, que se llama monóxido de carbono, tiene un efecto de sedación. ¿Qué quiere decir? Que no nos damos cuenta. ¿Qué es lo que pasa? A veces viene un vecino, una visita, entra y dice, qué calor que hace aquí. Pero vos no te das cuenta que estás adentro del ambiente, estás no solo inhalando el monóxido de carbono, sino que también es como un efecto tranquilizador, como que te seda, como que te empieza a dar sueño, empiezas a bostezar. Y eso no nos damos cuenta, es algo que no nos podemos dar cuenta fácilmente si estamos dentro de ese ambiente. Entonces, mucho cuidado. Si queremos calentar un ambiente, lo hagamos, pero medido, con precaución, un rato. O bien, la otra opción, abrigarse, ponerse algo más abrigado si nos hace tanto frío, pero no permanecer por muchas horas encerrado, prendido en una fuente de calor. En el caso de la cocina, también lo digo con las estufas o con los caloventores o por ejemplo con los aire acondicionados que tienen para calefaccionar también. Con cualquier artefacto que emane calor va a pasar lo mismo, en menor o en mayor medida. ¿Qué es lo que tenemos que tener muy en cuenta? El control del color de la llama. Si ustedes observan aquí la fotito, la llama, ¿qué color es? Azul. No tiene que ser ni roja, ni verde, ni amarilla, azul. ¿Qué quiere decir? Que la combustión se está produciendo de manera correcta. Si la llama es de otro color, por ejemplo, naranja o roja,
hay que hacer controlar las cocinas. Después de un tiempo hay que hacerlas revisar por con un gasista que esté matriculado, que sepa del tema, porque no está haciendo una buena combustión si es otro color que no sea el que figura en la pantalla, que es el azul. Eso nos va a determinar que hay una buena combustión. Si nosotros vemos naranja o rojo u otro color, no se está quemando bien y no está haciendo una buena combustión y está eliminando otro tipo de gases tóxicos aparte del monóxido de carbono. Entonces, atención a eso, hay que controlar bien las cocinas y todos los artefactos. Ahora vamos a ver más adelante, hay que revisar también la salida del exterior. Ahora en las casas, por suerte, ya viene esa rejilla, esa salida ya la tienen, pero hay algunas casas que no y otros que las tapan. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, con el viento va a entrar tierra, no quiero limpiar todo el tiempo, y ponen un mueble o ponen algo. Y esas rejillas existen para algo, para que exista esa ventilación, ese recambio de aire, vamos a decir. Entonces hay que revisar bien que no estén obstruidas, que no estén sucias, porque tiene un sentido, no es porque sí que le han puesto. Todas las casas hoy en día tienen. Las antiguas, no sé si todas tienen, pero muchas veces se las tapa porque no queda estético y tienen su función. Casualmente es eso, que haya un recambio de aire. Entonces hay que controlar las salidas exterior de los calefones, aparatos de calefacción, para verificar que estén obstruidos. Generalmente nosotros en los calefones vamos a observar lo que se llama el hollín y el tizne. El tizne es esa manchita negra que a veces vemos que cuando tenemos un calefón, no lo revisamos hace un tiempo, se hace. Y se hace porque hay una mala combustión. O sea, estos artefactos tienen que tener, como todo otro, una revisación de un gasista matriculado para ver si está bien, si está funcionando de manera adecuada o no. Generalmente cuando se hace eso negro, que es el tizne, o el oshi, que también es la quema de partículas que nosotros no vemos, pero igual nos puede estar intoxicando. Hay que hacerlo controlar. No hay que dejar como en la foto, como en la segunda foto, que se ve así, porque ahí ya significa que hace un tiempo ya está habiendo una muy mala combustión. Entonces hay que verificar constantemente el estado de los artefactos y la presencia de esas manchas es lo que nos va a determinar que hay un mal funcionamiento. Bueno, aquí mi compañera ya ha hablado una parte, vamos a ahondar sobre el uso del brasero. El uso del brasero, sobre todo en nuestra provincia, es algo cultural. Más allá de que es económico, es algo cultural. ¿Por qué? Porque con el brasero cocinamos, calentamos la pava, hacemos tortilla, dormimos muchas veces y hay braseros que se utilizan con carbón o a leña, pero muchas veces no están bien encendidos. Esa es una. Y otra que también es una fuente de calor, al igual de todas las otras que hemos nombrado, que emana demasiado monóxido de carbono. Entonces, si yo me duermo con el brasero, no solo que me puede intoxicar, sino que también puede haber una lesión por quemadura, sobre todo en niños por la altura. Si usted ve en el brasero, es accesible para los niños pequeños hasta los 5 o 6 años. Ellos hacen todo por imitación. Entonces, si ven que nosotros ponemos la pava, ellos también van a poner la pava, van a querer manipular las cosas o acercarse. Es una fuente de total peligro, pero bueno, hay que usarlo con responsabilidad. No digo que no se use el brasero, pero hay que controlar bien que la llama esté bien encendida, que esté quemando bien, que esté haciendo una buena combustión, que esté bien encendido. No que largue humo nada más, porque ahí está largando también como todo monóxido en grandes cantidades. Eso no podemos saber qué cantidad. Entonces de pronto pasa de familias enteras, ha habido casos. Este año estamos con una temperatura medio rara, como que todavía no hace frío del todo, no se va el calor de todo, pero hay mucha gente que lo utiliza, como les digo, para cocinar. Entonces, ¿qué pasa? Prendemos y nos vamos a dormir. Y familias enteras se intoxican. ¿Y quién levanta a quién? Si tiene un efecto de sedación. O sea, imagínate si lo pone a la noche, que te da sueño de por sí por el horario. Y más todavía que tiene este efecto el gas de sedarte, si no viene una persona a buscarte o algún familiar, ni te enteras. Y entonces ha pasado de casos de familias enteras intoxicadas, no solo niños, sino adultos también. Entonces, hay que usar los braseros con mucha precaución y teniendo en cuenta estas medidas. Siempre tener una ventanita abierta, un poco la puerta abierta
y en horas determinadas, no todo el día. Que a la noche siempre sale de la casa. Sí, sí, por supuesto. Fuera de la casa no puede permanecer. En todo caso, como decía Rocky, aumentar, trazar o adaptarse un poquito más, pero en las horas de sueño no podemos tener el brasero dentro de la habitación en la que. Exactamente, aquí agrego que muchos papás dicen, pero con respecto al niño, él se destapa, no quiere que lo tape, etcétera. Bueno, aquí la indicación sería acostarlo al niño vestido con jogging. Entonces, este jogging va a impedir que le haga frío al niño y no nos vamos a estar preocupando porque no se quiera tapar. Siempre el brasero afuera de la casa. No podemos dormir con el brasero adentro de las habitaciones, con las habitaciones cerradas. ¿Sí? El carbón en leña debe, bueno, lo que decía un poco lo que decíamos recién, debe estar bien prendidos rojos, siempre encenderlos al aire libre, es decir, afuera. También por eso de las lesiones por quemadura que también generalmente recibimos aquí en el hospital. Intoxicación por monóxido, pero también lesiones por quemadura, por la utilización del brasero. Hay que ubicarlo en un lugar seguro para evitar el derrame de los líquidos calientes o pisar las brasas que pueden provocar heridas o lesiones, que es un poco lo que ya veníamos hablando. ¿Qué es lo que hay que hacer en el caso de que veamos o sintamos? Porque por ahí el único síntoma así como evidente que tenemos es el dolor fuerte de cabeza, que a veces tomamos algo y decimos, ay, nos duele la cabeza, estamos cansados y no nos damos cuenta que está prendido o la cocina o la estufa y decimos, no, bueno, estoy cansado y tomo algo por el dolor de cabeza, pero si ustedes prueban de apagar o salir a airearse o a hacer airear el lugar, ya van a ver cómo les pasa el dolor de cabeza. Muchas veces lo aducimos a otra cosa, el dolor de cabeza, y no a la fuente de calor que está encendida, pero generalmente tiene conexión. Encendemos por mucho tiempo, estamos en un lugar encerrado y nos duele la cabeza, pero de todos los otros síntomas no siempre son tan evidentes, entonces no caemos en cuenta. ¿Qué hay que hacer? Mantener abierta, como les decía, alguna ventana para renovar este recambio de aire. Puede ser a la siesta, que no hace tanto frío, por ejemplo. No hay que dormir con el brasero ni tampoco con las estufas. O sea, uno dice, bueno, pero la estufa no es el brasero. Lo mismo, todas las fuentes de calor emanan monóxido de carbono, en mayor o en menor cantidad. La estufa no es que no emana igual. Y no digo que más, pero también es peligroso dormir encendido. Entonces, por ahí una opción es abrigarse o bien calentar la habitación y apagar, pero no toda la noche. Y sobre todo la estufa, las eléctricas, que muchas veces dicen que tiene una fuente de combustión eléctrica, de resistencia que calienta. De todos modos, también trae complicaciones en invierno, porque sobre todo los más chiquititos, bueno, los ancianos, seca todas las mucosas, que las mucosas para los papás que por ahí nos están escuchando son las que también de una manera nos protegen todos los gérmenes que ingresan por nuestra vía respiratoria. ¿Qué pasa? Al secarse todo directamente, todo lo que respiramos, lo mandamos al pulmón sin filtrarlo, sin limpiarlo con nuestras cosas. Entonces también nos afecta por ese lado. Decían Cristina, muchas veces tienen el aire acondicionado, lo ponen en calor, pero eso también después de determinado tiempo también nos seca las mucosas, lo que nos va a traer más posibilidades de enfermarnos por las vías respiratorias. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué hacer cuando la persona estamos viendo o pensamos que está intoxicada o vemos que está como desmayada, vamos a decir? Primero que nada hay que abrir puertas y ventanas para que la persona, la víctima, la afectada, renueve el aire de sus pulmones, como que empiece a recuperar. Porque lo que hace el gas es privarnos del oxígeno, cada vez nos va privando y va como haciendo viciado el ambiente de este gas del monóxido y nos va quitando el oxígeno. Entonces hay que abrir todo para que la persona recupere ese oxígeno, ese aire. Segundo, acudir inmediatamente al centro de salud más cercano a su domicilio, sea salita de primeros auxilios, hospital, UPA, CAPS, lo que tengan más cerca, hay que llevar a la persona, trasladarla
para que, bueno, y aquí además adelante nos va a explicar la doctora cuáles son los pasos a seguir para la reanimación, vamos a decir, cuando una persona se encuentra que se encuentra intoxicada porque ha aspirado, ha inhalado este gas, como les decía recientemente. Bueno, este es la muestra de nuestro folleto. Ahí la doc, si por ahí quiere agregar algo. Sí, bueno, como para que entendamos un poquito de por qué se produce esto, como para hacer un cierre, ¿sí? Y nos quedan cosas claras y conceptos que tenemos que tener en la mente claros y breves. ¿Esto por qué se produce? Porque la hemoglobina, que es la proteína que transporta el oxígeno, ¿sí? Esta hemoglobina, que siempre está unida al oxígeno, cuando estamos en un ambiente cerrado y con combustión, ¿sí? El monóxido de carbono tiene de 200 a 300 veces más afinidad por la hemoglobina. Entonces me desplaza el oxígeno, ¿sí? Y esto es lo que me produce la hipoxia en los tejidos, que el más afectado es el cerebro. Por eso es que empezamos con dolor de cabeza y se van agregando los otros síntomas, los mareos, la pérdida de la conciencia. Por eso es que decimos que ante el primer síntoma, dolor de cabeza, tenemos que abrir todas las ventanas y puertas de las habitaciones, salir al exterior, porque esto como cura con oxígeno al 100%. Entonces tenemos que salir de este lugar que está cargado de monóxido de carbono. Por eso es que cuando los chicos ya vienen mal a la guardia y vienen en estado de hipoxia total, vienen desvanecidos los chicos, ¿sí? Porque han estado encerrados en estas habitaciones. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos en la guardia? Indicamos el oxígeno con la mascarita al 100% y el chico, si no es tarde, se reanima, ¿sí? Entonces, fundamental, esta intoxicación por monóxido de carbono es 100% prevenible y la vamos a prevenir con la ventilación. Siempre una ventana abierta en la casa, siempre, en todos los espacios, no cerrarla del todo la ventana, sino dejar un poquitito abierta la ventana, ¿sí? Por cualquier motivo, o por intoxicación por monóxido de carbono o por escapes de gas, no nos podemos ir a dormir con todas las ventanas cerradas, ¿sí? Un poquito abierta la ventana en todo momento, ¿sí? Bueno, creo que ha estado muy clara la presentación, ¿sí? Y Igualmente nosotros siempre, este es nuestro contacto, si nos quieren escribir, pssepsia@gmail.com. Les agradecemos por estar del otro lado, como siempre, pero sí nos gustaría que si quieren compartir una experiencia, como siempre digo, preguntar, sacarse las dudas, si algo no ha quedado claro, por ahí, si no pueden hacerlo por el micrófono o no tienen una buena conexión, que lo escriban por el chat. Nosotros aquí leemos las preguntas y vamos contestando de a poco. sí, damos 5 minutitos para las inquietudes de ustedes, para las preguntas, a ver si las podemos charlar, ¿sí? Mientras nos preguntan, Doc, ¿qué les parece si por ahí también algunos papás tienen dudas? Cuando llegan a este tipo de terapia, de oxigenoterapia, como te dice, la forma de recuperarlo de la intoxicación es le proveen oxígeno de alta densidad, ¿no es cierto? Exactamente. Como nosotros lo que hacemos es ponerlo directamente con el oxígeno, con la mascarita de oxígeno al 100%, ¿sí? Y el niño se va recuperando. Sí. Puede llevar un tiempo, puede ser horas, puede quedar internado incluso. Puede llegar a quedar internado si el niño no se ha recuperado en su totalidad por horas de observación, pero por lo general los niños responden muy bien y en una hora sí están recuperados.
Es bueno saber que se puede revertir esa situación de intoxicación. Sí, y es bueno, esto es importantísimo que sepamos que es 100% prevenible. Sí. Para no llegar a esto, siempre tener fuentes de ventilación en la casa. Las ventanas abiertas, ¿sí? En el caso de que ocurra, salir al exterior, al aire libre, pero siempre las ventanas abiertas, nunca cerrado todo 100%. ¿Alguna pregunta? Algo más para agregar es que en el caso que se haya producido esta intoxicación en una familia, como decía Cristina, muchas veces el que llega de afuera se encuentra con este panorama de las personas desvanecidas o no responden al llamado, ¿no? Muchas veces son auxiliados por algún familiar que llega, de pronto se da con esta situación. Ese espacio, la gente tiene que saber que por más que se los lleve al hospital a los que se han intoxicado, el espacio, si después no es correctamente ventilado, el monóxido va a continuar en ese ambiente hasta que por horas se lo ventile. Exactamente, sí, sí. Necesitamos el buen manejo, el buen empleo, los controles de los artefactos, aparte de la ventilación, por supuesto, porque si el calefón o la hornalla, etcétera, o está mal y la llama está mal, esto siempre debe estar presente. Sí. Bueno, sí. Si les parece, no sé si no hay preguntas, debe ser que está muy claro. Volvemos a compartir la dirección de correo que es epscepsi@gmail.com. Y también queremos recordarle nuevamente la invitación para el día 14 de septiembre, que vamos a estar con el tema de lo que es la prevención de lesiones en el hogar, en niños. Ese es el próximo tema ya en septiembre. Ahora un poco descansamos, vienen las vacaciones y demás, o sea, descansamos un poco de la secuencia, vamos a decir, de los talleres, pero no han terminado todavía. El 14 de septiembre sería la próxima fecha. Nos gustaría que si quieren compartir algo, si quieren expresar algo, lo hagan, y si no, vamos a ir terminando. Cualquier inquietud o necesidad de material nos escriben a esa línea, a ese correo. Y bueno, agradecemos como siempre la audiencia que está del otro lado, la convocatoria, que están, que nos esperan, que se conectan. Ahí veo que hay una pregunta, y vamos a ver si la podemos ver aquí en la pantalla. No, Recién aparece. allá aparecen las otras. Aquí. Raúl Gómez nos está escribiendo. Ya te leemos, Raúl. Dice, es una temática muy importante para trabajarla en todos los ámbitos, sobre todo en los jardines, con los padres, ya que también ayuda a prevenir enfermedades respiratorias en los niños. Por supuesto, esta es la idea de que ustedes, de llevar esta información a estos centros donde hay niños, para hacerla masiva y para que, bueno, todos estén informados de lo peligroso que es el monóxido de carbono. Y que es 100% prevenible. Y que es 100% prevenible, que lo podemos prevenir manteniendo los artefactos en condiciones, el brasero fuera de la casa y las ventanas abiertas. Aquí un poco lo importante es que nosotros podamos ser multiplicadores de todo lo que es esta información, de lo que es la prevención en los ámbitos donde nos toque trabajar o formar parte, inclusive en la familia también, porque a veces nos pasa en la familia esto de que por ahí no logran tomar conciencia de la magnitud que puede llevar tener encendido, por ejemplo, todo un día alguna fuente de calor. Entonces, en cualquier ámbito que ustedes estén y puedan facilitar o compartir esta información, siempre va a ser bienvenida, y por supuesto en los jardines, porque
la doctora bien sabe, bueno, ella hace talleres en los jardines además, Sí. que los niños aprenden por imitación y los niños aprenden de hábitos desde muy pequeños. Y una vez que han aprendido un hábito, es un adulto que va a saber prevenir y que va a saber actuar ante determinadas situaciones. Entonces, ¿qué mejor edad? Y coincido con lo que dice Raúl, en los niños del jardín. Exactamente. Ahí agrega, Sí. ajá, y más ahora, En forma preventiva, justo antes de que comiencen los fríos fuertes. Exactamente, la idea es anteponernos a que suceda, ¿sí? De eso se trata la prevención, exactamente. Así que bueno, vamos a llevar el tema a todos los lugares donde nos toque trabajar y a difundir esta información, ¿sí? Para que no tengamos niños que nos vengan ni adultos intoxicados por monóxido de carbono. Nos ponen también es importante destacar la forma de abrigar a los bebés, sobre todo cuando se usan frazadas térmicas y que los bebés pueden llegar a faltarles el oxígeno. Por supuesto, mejor vestirlos un poquito más y evitar esta calefacción excesiva, ¿sí? Como hemos dicho, que duerman más vestidos. bueno, si no hay otra inquietud o pregunta o alguien más quiere compartirnos su experiencia, nosotros vamos a dar por terminado porque hay otras actividades que realizar. Como siempre, les agradecemos enormemente que estén desde el otro lado. Para nosotros nos pone muy felices saber de que siempre están conectados y que siguen participando de todos los talleres. Sabemos que la próxima cita o agenda es el día 14 de septiembre con la prevención de elecciones y cualquier cosa, inquietud, duda, nos escriben a la dirección de correo epssepsi@gmail y muchísimas gracias. Gracias a la doctora también, muchas gracias por acompañarnos y bueno, tenemos aquí una invitada de lujo de la casa que es la doctora Lidva, siempre dispuesta a ayudar y a prevenir todo este tipo de situaciones que se pueden evitar. Gracias. Hasta luego. Chao. Hermosa, chicas. Hermosa. Si quieren, en la de lesiones estoy. Ah, sí, sí, porque yo lo he dado para